¿Te gusta lo que hago? Puedes invitarme a un café desde cualquier parte del mundo. Al final de la descripción encontrarás el enlace a Buy Me a Coffee. Gracias por estar ahí. Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwass, te doy la bienvenida. Hemos cruzado ya el umbral del conflicto primordial. Hemos visto su origen, sus linajes, sus ecos en la historia antigua. Pero ahora entramos en un territorio más peligroso, el territorio de los hombres que se opusieron. Porque después del cataclismo, después del derrumbe de la primera humanidad, el mundo quedó dividido en dos fuerzas: quienes reconstruyeron la luz y quienes reconstruyeron la sombra. Esta segunda parte es la historia de esos hombres y mujeres que eligieron la luz. Los resistentes, los guardianes, los iniciados, los que prefirieron morir antes que entregar el alma al poder oscuro. 3 columnas majestuosas que sostuvieron el recuerdo de un mundo anterior. 3 llamas ardiendo en medio del imperio sediento de control. 3 ramas distintas de un mismo tronco, la Hermandad Atlante, encarnada en carne y hueso, luchando en el desierto, en templos secretos y en bosques sagrados. Esta no es una historia de templos de oro ni reyes coronados, es la historia de los que escribían en cuevas mientras un imperio los buscaba para matarlos, de los que hablaban del alma en una época que solo obedecía la espada, de los que conocían la geometría del cielo mientras sus verdugos apenas sabían leer. En esta segunda parte hablaremos de los esenios, guardianes del silencio, los que denunciaron la corrupción del templo y preservaron el fuego espiritual antes de Jesús. Los hermetistas, herederos de Tot, magos del espíritu en la Alejandría donde nació la filosofía del alma. Los druidas, los últimos sabios de Occidente, exterminados por Roma por tener algo que el imperio nunca soportó: libertad interior. Esta segunda parte es la historia de quienes sostuvieron la luz mientras el mundo se sumía a la oscuridad. Si en la primera parte vimos el origen de la guerra, en esta segunda conoceremos a quienes lucharon con las manos y quienes pagaron con su vida por hacerlo. Porque esta historia no es solo del pasado, nos habla a nosotros, ahora, en pleno siglo XXI. Si estás preparado, si estás dispuesto, entonces, ¿comenzamos? Los esenios, la resistencia de Qumran, los guardianes del silencio que desafiaron al poder del templo. Antes de entrar en la historia profunda, debes imaginarlo. Una comunidad aislada, silenciosa, viviendo al borde del desierto de Judea, junto al Mar Muerto. Hombres que escribían de noche, bajo lámparas de aceite. Hombres que ayunaban, se purificaban y estudiaban textos prohibidos, y hablaban del final de la oscuridad. Hombres que sabían que el poder de Jerusalén estaba corrupto hasta la raíz. A esos hombres los llamamos los esenios. Lo que voy a contarte ahora es algo que solo aparece cuando combinas arqueología, teología, historia antigua y gnosis. Porque los esenios son mucho más que una secta judía antigua. Fueron, literalmente, la resistencia terrenal contra la facción babilónica encarnada en el templo. ¿Qué evidencias arqueológicas de Qumran existen? El sitio arqueológico de Qumran se excavó entre 1947 y 1956. Lo que se encontró allí cambió para siempre la historia del judaísmo antiguo. Piscinas rituales, mikvaolot, más de una docena, pero no para ritual judío normal. Sus diseños son inusualmente grandes, profundos y colectivos. Se usaban para purificaciones continuas, similares al bautismo mandeo y el bautismo de Juan. Un scriptorium,
Es una sala amplia, con bancos corridos, tinajas de tinta y mesas. Aquí se escribieron y copiaron cientos de manuscritos. Ningún otro grupo judío tenía algo así. Cerámica uniforme, indicando vida continuaria, no familiar. Los esenios compartían bienes, comida y propiedad. Esto es revolucionario para el siglo I a.C. Un lugar preparado para el aislamiento. Murallas bajas, torres, almacenes, un espacio de retiro espiritual. No era un fuerte, no era una granja, era una comunidad iniciática. Cementerios con sepulturas alineadas. Orden impecable, nada de tumbas familiares. Esto sugiere un grupo masculino, célibe o semicélibe, como describieron Filón y Plinio. Qumran era una escuela, un monasterio, un refugio y un archivo de guerra espiritual. Estudios paleográficos de los manuscritos del Mar Muerto. Entre 900 y 1200 manuscritos fueron hallados en 11 cuevas. Son el hallazgo textual más importante del siglo XX, que reveló la paleografía académica. Los textos fueron escritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Hay 3 tipos de escritura hebrea: formal, semiformal y cursiva. Un grupo mismo de escribas copió cientos de textos. Hay glosas, correcciones, instrucciones comunitarias. Se hallaron también textos litúrgicos desconocidos. Pero lo más importante es el contenido. Los manuscritos del Mar Muerto describen un conflicto espiritual entre el maestro de justicia y el sacerdote impío. Esto no aparece en ninguna otra tradición judía. Es propio de una comunidad que se veía a sí misma como la luz, resistiendo a las fuerzas de la oscuridad del templo. El maestro de justicia y el sacerdote impío es un apartado en el que entramos en terreno explosivo. Fue el fundador espiritual de los esenios, el maestro de justicia Morea Tzedek, un hombre iluminado, un iniciado, un sabio que instruyó a la comunidad en los secretos de la ley, denunció la corrupción religiosa, predicó la pureza interior, anunció un fin para la oscuridad. Muchos estudiosos creen que fue un sacerdote expulsado del templo, un reformador místico, posiblemente descendiente de la línea sacerdotal antigua. En cuanto al sacerdote impío, era el enemigo del maestro, un sumo sacerdote de Jerusalén descrito como arrogante, corrupto, aliado de poderes extranjeros, violador de la ley sagrada, instrumento de las fuerzas de la oscuridad. Los esenios no son ambiguos en sus textos. Acusan al templo de haberse vendido a la oscuridad. Aquí la conexión con la narrativa es perfecta. El sacerdote impío era una manifestación del linaje babilónico dentro de esa religión. Cristianismo esenio contra el cristianismo paulino. Este es el choque ideológico más importante del primer siglo. El cristianismo esenio es la línea de Jesús y Juan. Es un mensaje ético radical, purificación interior, rechazo del templo corrupto, no violencia, igualdad espiritual absoluta, comunidad fraternal, reino de Dios dentro del ser humano, ausencia total de jerarquías internas. Y el cristianismo paulino, Pablo de Tarso, estructura organizativa, teología del sacrificio, obediencia a autoridades, encaje con el Imperio Romano, reinterpretación mística de Cristo, doctrina universitaria apta para Roma. La tensión entre estas dos líneas explica por qué el mensaje original de Jesús fue suavizado. El templo cristiano heredó muchas estructuras romanas y se perdió el componente gnóstico original. ¿Quiénes estaban más cerca de la hermandad atlante? Los esenios, sin duda. Prácticas de purificación y origen protoatlante. Los esenios vivían bañándose varias veces al día. El agua era vida, renacimiento, ascenso espiritual. Esto coincide con los mandeos, los supervivientes atlantes en tradiciones solares, los rituales del Mediterráneo preindio europeo, las líneas gnósticas que usaban el agua como símbolo de luz. La purificación tenía 2 niveles: purificación exterior, lavados rituales, baños colectivos, ayunos. Purificación interior, silencio, estudio, disciplina, compasión, renuncia al ego. Esto es exactamente lo que describen en escuelas herméticas, tradiciones druidas superiores, iniciaciones solares indoeuropeas, gnosis setiana. El agua era la puerta, el conocimiento para el camino, la luz
era el destino. ¿Pero por qué son parte esencial de la Hermandad Atlante? Porque fueron perseguidos por denunciar la corrupción, protegieron textos prohibidos, vivieron fuera del sistema, preservaron memoria espiritual, adoptaron disciplina interior, rechazaron jerarquías impuestas, vieron a Jerusalén como Babilonia reencarnada y prepararon el terreno para Jesús y Juan. Eran, en esencia, la resistencia organizada de la luz en pleno territorio enemigo. Los esenios representan entonces la rama semítica de la Hermandad Atlante, los guardianes de un conocimiento prebabilónico, los últimos mensajeros antes del gran despertar que trajo Jesús, la chispa de rebelión espiritual que sobrevivió al templo, a Roma y al tiempo. Donde Babilonia imponía el control, ellos ofrecían libertad interior. Donde el templo cobraba tributo, ellos compartían el pan. Donde la élite reclamaba autoridad divina, ellos decían: Dios vive en el corazón del hombre que conoce la luz. Eran, en la tierra de las sombras, los guardianes del amanecer. Pasamos al hermetismo, el legado de Thoth, el conocimiento que sobrevivió a imperios eternos. Hay un momento en nuestra historia en el que Oriente y Occidente se tocan, en el que los dioses egipcios conversan con los filósofos griegos, en el que el misticismo judío se mezcla con la ciencia alejandrina, y donde nace una de las corrientes espirituales más influyentes, más peligrosas para los poderes del mundo, el hermetismo. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el escriba de los dioses, el guardián del lenguaje, de la palabra, de la mente, del alma y del movimiento de las estrellas. Este capítulo es su templo. El Corpus Hermeticum, el evangelio oculto del mundo antiguo. El Corpus Hermeticum no es un libro. Es un conjunto de tratados escritos entre el siglo I y III después de Cristo en Alejandría, la ciudad donde el mundo se mezclaba. Su estilo es único. No es griego puro, no es egipcio puro, no es judaico, no es neoplatónico, es una síntesis. El legado de Thoth adaptó el lenguaje a los filósofos. Los textos más importantes son Poimandres, el tratado fundador. Poimandres es el pastor del hombre, es una entidad de luz que revela a Hermes la estructura del cosmos. El universo es mental. La mente divina crea la materia. El ser humano es un dios dormido. La ignorancia es la caída. Y el conocimiento, la gnosis, es el retorno. Este documento literalmente dice que lo que está dentro de ti es lo mismo que está en el cielo. Este concepto destruiría siglos después las bases del cristianismo literalista. Asclepio, un diálogo sobre la magia, el alma y los dioses. Aquí aparece una idea explosiva. Los dioses son formas vivientes creadas por el hombre mediante conocimiento. Esta frase fue considerada herética por todo el Imperio Romano, porque implicaba que la divinidad no está afuera, no pertenece a templos, no depende del sacerdocio, sino que surge desde la conciencia humana. Esta doctrina es pura luz atlante. El poder nace de la mente y del alma, no de una élite. Alejandría, el crisol donde nació la filosofía hermética. La biblioteca de Alejandría era el Internet del mundo antiguo. Allí se mezclaban matemáticos griegos, sacerdotes egipcios, místicos judíos, iniciados caldeos, alquimistas, astrónomos, filósofos de todas las corrientes. El hermetismo surgió exactamente de esa mezcla. Fue la primera filosofía verdaderamente global. Y lo más fascinante de todo, su base estaba inspirada en Thoth, el dios egipcio de la escritura, del conocimiento, de la medida, del tiempo y del alma. Los egipcios decían: Thoth creó el mundo mediante la palabra. Los hermetistas tradujeron filosóficamente: el universo es mental, la palabra es la vibración creadora. Esto conecta directamente con los Vedas, los textos órficos, la Cábala, himnos de Zoroastro, las cosmologías gnósticas, todas las versiones de una misma verdad. La creación nace de la conciencia. El hermetismo influyó en todas las grandes tradiciones de sabiduría. En el judaísmo helenístico, los judíos de Alejandría como Filón integraron los conceptos herméticos: el logos como mente divina, el alma como emanación luminosa, la creación como acto mental,
la unidad entre Dios y la razón. Esto influiría directamente en el cristianismo primitivo. En los neoplatónicos, Plotino, Porfirio, Jámblico, todos ellos usaron ideas herméticas para explicar el uno, la emanación, el alma, los planos superiores. La escalera de ascenso del alma es un concepto 100% hermético. Los alquimistas. La alquimia medieval es simplemente hermetismo disfrazado de química. Frases del tipo, como es arriba es abajo, todo es mente, la obra es interior y exterior a la vez. Todo eso son citas herméticas. La alquimia nunca fue sobre oro físico, sino un despertar de la luz interior, la gran obra, el renacimiento del alma, la transmutación del ser. Hermes Trismegisto, la fusión de dos mundos. El nombre Hermes Trismegisto significa Hermes, el 3 veces grande. 3 veces grande en sabiduría, palabra, conocimiento. Pero en realidad no es Hermes el dios griego, es la fusión de Tot, Egipto, más Hermes de Grecia. Es una síntesis usada para conectar dos culturas en un solo maestro iniciático. Los sacerdotes egipcios enseñaban a los griegos que Tot era el arquitecto del universo, el inventor de la escritura, el guardián del tiempo, el mediador entre lo humano y lo divino. Además que su conocimiento sobrevivió al diluvio. Esto enlaza con la narrativa atlante. Hermes Tot es el puente entre la sabiduría prediluviana y el renacimiento espiritual del Mediterráneo. El hermetismo no es una religión. No tiene templos, no tiene sacerdotes, no exige fe, no castiga dudas. Se basa en 5 pilares. 1. El universo es mente. Todo es consciencia. La materia es una vibración congelada. 2. El ser humano es divino. Contiene una chispa del nous, la mente universal. 3. La ignorancia es la prisión, no el pecado, no la culpa, la ignorancia. 4. El conocimiento, gnosis, libera. El despertar interior te conecta con lo divino. Y 5. El alma puede ascender en vida. No hace falta morir para conocer la verdad. La iluminación es un proceso interno. Esto es exactamente lo mismo que enseñaban los gnósticos setianos, los esenios puros, los druidas solares, los mandeos. ¿Pero por qué fue perseguido el hermetismo? Por una razón muy simple. Es imposible dominar a alguien que sabe que es divino. El hermetismo destruía los cimientos de todos los imperios. Roma lo prohibió porque decía que el emperador no es un dios. El alma es soberana. La mente crea realidad. Eso es dinamita política. El cristianismo romano los persiguió porque enseñaba que no necesitas iglesia para encontrarte con lo divino. Dios está dentro de ti. La iluminación es directa y que ningún sacerdote es intermediario. Es decir, el hermetismo hacía innecesaria la estructura eclesial. Los literatistas lo destruyeron porque el hermetismo no aceptaba interpretaciones literales de nada. Todo es símbolo, todo es metáfora, todo es vibración. La Inquisición quemó cientos de textos herméticos por declararlos como magia, entre comillas. El hermetismo es la rama egipcio-mediterránea de la hermandad atlante. ¿Por qué? Preserva la idea del alma divina. Conserva tradición prediluviana según Egipto. Enseña poder interior sobre el exterior. Rechaza jerarquías. Defiende la libertad espiritual. Protege el conocimiento. Insiste en la luz como naturaleza humana. Es, literalmente, Atlántida reencarnada en forma filosófica. Por eso fue perseguido. Por eso sobrevivió en secreto. Por eso ha llegado hoy aquí. Vamos a hablar de los druidas, el último bastión. Si los mandeos fueron la luz de Oriente, si los esenios fueron la llama secreta en el desierto, y si los hermetistas guardaron la sabiduría del Nilo, los druidas fueron el último muro de libertad en Occidente. El último bastión espiritual que se atrevió a enfrentarse, sin templos, sin ejércitos, sin reyes, al poder más brutal que había conocido Europa, Roma. Y cuando Roma destruyó a los druidas, no destruyó solo un pueblo, destruyó una cosmovisión entera. Aquí empieza la historia de esa resistencia. Todo lo que sabemos de los druidas provienen de 3 fuentes principales. 1. Julio César. César no era un historiador neutral, era un conquistador escribiendo propaganda, y aún así reconoció cosas extraordinarias. Los druidas eran los más sabios entre los galos.
Se dedicaban totalmente al estudio y a la instrucción. Formaban la élite intelectual y espiritual de Europa. Presidían disputas, pactos, guerras y rituales. Tenían una doctrina filosófica sobre el alma y el cosmos comparable a Grecia e India. Y lo más impresionante, los druidas enseñaban que el alma humana es inmortal y transmigra por múltiples mundos. Esto los conecta directamente con los hermetistas, los pitagóricos, los védicos, los atlantes. 2. Tácito. Tácito describió algo único. Cuando Roma invadió Aglesey, la isla sagrada de los druidas alzaron los brazos al cielo y pronunciaron maldiciones y retumbaron como un bosque lleno de ecos. Roma temía sus rituales y su sabiduría. 3. Plinio el Viejo. Plinio describió el culto del muérdago, la medicina mística druídica, el uso de símbolos solares, la cosmología basada en la naturaleza y el cielo, y dice algo que Roma detestaba. Los druidas rechazaban el oro, el lujo y el poder. Eso los hacía incorruptibles. Los druidas formaban una de las escuelas iniciáticas más duras del mundo antiguo. Se estudiaba durante 2 décadas, 20 años, astronomía, medicina, leyes tribales, poesía ritual, memoria oral, historia sagrada, cosmología, movimiento de los astros, geografía sagrada, oratoria, justicia, terapia espiritual. Prohibición absoluta de escribir, no porque fueran primitivos. Querían preservar el conocimiento en memoria interna, no en libros que Roma pudiera destruir. Impedían que su sabiduría fuera robada, manipulada o reinterpretada. Entrenaban el intelecto y la consciencia a niveles extraordinarios. Era exactamente el mismo principio que los esenios, los hermetistas, los órficos, los pitagóricos, los maestros atlantes según Platón. Los druidas tenían 3 niveles iniciáticos. Primer nivel, bardo, memoria, poesía, genealogía, historia. Segundo nivel, vate, sacerdote, astrónomo, sanador, augur. Tercer nivel, druida, filósofo, juez, sabio, maestro del espíritu. Se parecían más a filósofos astrónomos que a sacerdotes. El mundo celta tiene una relación con el cielo que hoy apenas comprendemos. El calendario de Coligny, descubierto en Francia en el siglo I y II después de Cristo. 16.000 caracteres, 62 meses lunares, cálculo del ciclo metónico, 19 años, lo mismo que en Babilonia y Grecia. Perfecta sincronización entre el sol y la luna, días afortunados y oscuros, entre comillas, según observación astronómica. Esto demuestra matemáticas avanzadas, astronomía precisa, continuidad con tradiciones solares prehistóricas, alineaciones astrales en sitios sagrados. Stone Age, Avebury, Karnak, Newgrange, Callanish, todos muestran alineamientos con solsticios y equinoccios. Astronomía megalítica, precisión arquitectónica extraordinaria, relación directa con ciclos solares y lunares. Los druidas heredaron este conocimiento, ellos eran los últimos guardianes de la astronomía europea prehistórica. Podemos ver algunos ejemplos. Stone Age, alineado con el amanecer del solsticio de verano, observatorio solar lunar, acústica ritual, círculo de poder espiritual. Karnak, Francia, más de 3.000 menhires alineados, posible mapa celeste en tierra, estudios indican función calendárica y espiritual. Newgrange, en Irlanda, 5.000 años de antigüedad, alineación perfecta con el amanecer del solsticio de invierno. La luz penetra por un túnel y enciende la cámara interior. Eso es tecnología espiritual, igual que en la Atlántida, luz, astronomía, piedra, memoria, iniciación. ¿Cómo se destruyó la cultura druídica? Roma no pudo someterlos, así que los exterminó. Roma tenía a los druidas porque eran líderes intelectuales, unificaban tribus, rechazaban el imperialismo, enseñaban libertad interior, no tenían templos que destruir, no podían ser sobornados. Roma sabía que mientras existieran los druidas, Europa nunca sería completamente romana. El general Suetonio Paulino cruzó el estrecho con legiones, caballería, artillería y arrasó la isla sagrada. Tácito dice, los bosques sagrados fueron talados, los altares destruidos, los druidas aniquilados. Fue uno de los mayores genocidios culturales de Europa. Tras su exterminio, se quemaron bosques sagrados, se prohibieron rituales, se eliminó la educación druídica, se suprimieron festividades, se romanizaron leyes y calendarios, se prohibió su canto, su sabiduría, su memoria. Europa nunca volvió a ser igual. ¿Por qué eran declarados enemigos directos de la facción babilónica?
Los druidas representaban a todo lo opuesto a un imperio basado en control. Valores de los druidas: descentralización, igualdad espiritual, contacto con la naturaleza, libertad tribal, justicia comunitaria, autoridad basada en sabiduría, rechazo al juicio, rechazo al lujo, transmisión oral pura, ciclos cósmicos como guía, honor, valentía, verdad. El valor del poder imperial: jerarquía rígida, ejército profesional, impuestos, burocracia, culto estatal, templos de piedra, control centralizado, propaganda escrita. Roma y los druidas eran fuerzas incompatibles por naturaleza, y por eso Roma los destruyó. ¿Eran realmente descendientes de un linaje atlante? Voy a darte 7 coincidencias que no se pueden ignorar. Su astronomía procede de tradiciones neolíticas muy anteriores. Su conocimiento matemático parece heredado, no inventado. Sus estructuras rituales son similares a las descritas para la Atlántida. Sus valores espirituales coinciden con las hermandades de luz. Su culto solar recuerda al linaje Ishvaku de la India. Su memoria oral conecta con escuelas iniciáticas antiguas. Su ética es idéntica a hermetistas, mandeos y sitianos. Los druidas eran posiblemente la rama occidental más pura del linaje luminoso, los últimos hijos de la Atlántida en Europa. Fueron los filósofos astrónomos de Occidente. Guardaron una sabiduría que venía de antes del diluvio. Desafiaron el mayor imperio del mundo sin armas ni templos. Fueron exterminados por ser incorruptibles, y aún hoy su eco resuena en la memoria ancestral europea. Los druidas son el último bastión de luz en un continente que estaba a punto de caer en la oscuridad imperial. Antes de los grandes imperios, antes de los faraones, antes incluso de la escritura, hubo una élite espiritual dispersa, una orden silenciosa encargada de perpetuar la sabiduría que sobrevivió a un gran cataclismo global. Esa élite, con nombres distintos a lo largo del tiempo, dejó una huella tan profunda que aún hoy es reconocible. Igualitarios versus jerárquicos, la fractura que no explica el misterio. La antropología moderna clasifica las sociedades primitivas en 2 grandes grupos. A. Sociedades igualitarias. Ejemplos reales: los San de Kalahari, los aborígenes australianos, los primeros agricultores de Anatolia. Sus características: nadie manda sobre nadie, la espiritualidad se vive en grupo, la autoridad es fluida, la tradición oral es esencial, la conexión con la naturaleza es parte de la vida. Estas sociedades no crean jerarquías sacerdotales ni templos masivos. B. Sociedades jerárquicas. Ejemplos reales: Sumer, Antiguo Egipto, civilización del Indio, las culturas olmeca y mayas tempranas, los Shang en China. Sus características: castas, nobles, sacerdotes, ejércitos, arquitectura monumental, calendarios astronómicos precisos, mitología codificada, élites que controlan el conocimiento. La anomalía que nadie explica. Entre estas 2 categorías aparece algo que incomoda a los académicos, una sabiduría técnica, espiritual y astronómica que irrumpe de golpe en múltiples regiones sin un proceso previo que lo justifique. Ejemplos reales: Göbekli Tepe, en Turquía, 10.500 años antes de Cristo, con aleaciones astronómicas sin agricultura establecida. Nabta Playa, en Egipto, 6.000 años antes de Cristo, con círculos megalíticos orientados al solsticio. Sumer, 3200 a.C., aparece de la nada con escritura, astronomía y derecho. Cultura vinca en Europa, 5000 a.C., símbolos protoescritos, sin relación con su entorno. Caral, en Perú, 2600 a.C., ciudades sin signos de guerra, pero con música, templos y geometría sagrada. ¿Quién enseñó eso? ¿Dónde está la fase del aprendizaje? ¿Por qué es siempre súbito? La respuesta tradicional es que eso es coincidencia, y la respuesta honesta es que es transmisión iniciática. Un grupo reducido guardó la sabiduría del mundo precataclísmico y la fue entregando estratégicamente a distintas regiones. Eso es la hermandad atlante. Cuando comparas culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, encuentras 7 pilares idénticos en su visión de la realidad. Cada una aparece con distintos nombres, pero su esencia es la misma. A continuación, te voy a dar más detalle y te voy a dar ejemplos reales que no se pueden ignorar. 1. La unidad con el cosmos. Ejemplos reales:
Mat en Egipto, la armonía que sostiene el universo. Rita en India, orden cósmico anterior incluso a los dioses. Me en Sumer, el principio que sustenta la existencia. Y Teolt en Mesoamérica, energía viviente que todo lo integra. Todas describen un universo vivo, no mecánico. 2. Correspondencia cielo-tierra. Ejemplos arqueológicos. Stone Age, alineada al solsticio de verano. Göbekli Tepe, pilares orientados a la constelación del Cisne. Chavin de Wantar, templo estructurado según mapas celestes. Zigurats sumerios, representaciones terrenales de la montaña del cielo. Es el principio hermético, como es arriba, es abajo, miles de años antes del hermetismo. 3. Vibración y palabra creadora. Ejemplos. El Om de los Vedas, sonido primordial. Logos en Grecia, razón vibratoria que estructura el cosmos. Hu en Egipto, la palabra divina que crea la forma. Enki en Sumer, crea el orden a través del decreto. La hermandad atlante habría enseñado que la vibración es la matriz de la realidad. 4. El tiempo cíclico y los cataclismos. Ejemplos. Los yugas hindúes, 4 grandes edades. Los soles mexicas, 5 eras destruidas por catástrofes. El diluvio universal en 300 tradiciones del mundo. Y los ciclos platónicos, gran año de 26.000 años. Las culturas no hablaban de mitos, hablaban de recuerdos transmitidos. 5. La luz interior como chispa divina. Ejemplos. Ka egipcio, el doble luminoso. Atman en India, el yo divino. Tonal mesoamericano, la luz consciente del individuo. La estrella interior entre comillas del hermetismo, la chispa del nous. Todas describen un alma que es fragmento de la fuente. 6. La obligación de preservar la sabiduría. Ejemplos históricos. Sacerdotes heliopolitas en Egipto. Magos caldeos en Sumer y en Babilonia. Rishis védicos y brahmanes. Druidas celtas que estudiaban durante 20 años sin escribir nada. Sacerdotes olmecas que construyeron ciudades como mensajes cosmológicos. Las élites no acumulaban conocimiento por poder, sino por deber. 7. Maestro civilizador. Todos los pueblos hablan de un ser que llega tras un desastre y enseña agricultura, astronomía, calendario, leyes, espiritualidad. Ejemplos. Oanes en Sumer. Extraño ser anfibio que emergió del mar. Osiris en Egipto. Rey que enseñó la agricultura. Viracocha en los Andes, blanco y bárbaro. Quetzalcóatl en Mesoamérica. Dios maestro y pacificador. Mano en India, fundador de la humanidad tras el diluvio. Demasiado idénticos, demasiado coordinados. Los arqueólogos ortodoxos evitan las conclusiones incómodas, pero ahí hay más datos. Explosión tecnológica tras el 9600 a.C. Platón situó la caída de la Atlántida en 9600 a.C. ¿Coincidencia? Justo en ese periodo ocurre el fin del Drías reciente, la súbita subida del nivel del mar, desaparición masiva de megafauna, glaciares derritiéndose en tiempo récord, cambio climático global, migraciones repentinas, e inmediatamente después surge la arquitectura megalítica en múltiples continentes. Esa sincronía es anormal. Mismo relato, nombres distintos. Todas las culturas hablan de seres avanzados que enseñan civilización. Los sumerios tenían los Apkallu, los egipcios los Em-Suhor, los griegos Prometeo, Deucalión, los mayas Itztantna, los incas Viracocha, los dogones seres de Sirio B. Este relato es real y ha sido recogido por los antropólogos Griaul y Dieterlen. Los navajos hablan de los Star Seeds, gentes del cielo. Todos llegan tras un desastre, todos enseñan lo mismo. No puede ser coincidencia, eso es memoria. Vemos símbolos idénticos en culturas sin contacto, arqueológicamente comprobado. Serpiente solar, la espiral, el triángulo, la cruz, el disco alado, el árbol del mundo, el círculo con el punto central, es decir, símbolo solar. Estos símbolos aparecen en Göbekli Tepe, en la cultura vinca, en Egipto, en Sumer, en Mesoamérica, entre los celtas y en la China neolítica. Estos símbolos no evolucionaron solos, se transmitieron.
La Hermandad Atlante no era un gobierno mundial ni un imperio secreto, era algo mucho más simple, mucho más poderoso. Un linaje de guardianes que preservaban la memoria del mundo anterior. Su misión era triple. El ser humano como puente. El hombre no es solo materia, es un puente entre lo visible y lo invisible, igual que enseñaban los egipcios con el Ka y Ba, los Vedas con el Atman, los pitagóricos con el alma número y los druidas con el Awens. B. El cosmos como organismo vivo. Las culturas antiguas no veían el universo como una máquina, lo veían como un ser vivo. Esta visión fue recuperada por James Lovelock como la hipótesis Gaia, pero en realidad es milenaria. C. La memoria espiritual como herencia. La Hermandad Atlante preservó mapas estelares, matemáticas sagradas, mitos con códigos astronómicos, geometría sagrada, rituales de renacimiento, técnicas de visión anterior, calendarios cósmicos. Esta herencia aparece en todas las escuelas de misterios: Eleusis, Heliópolis, Orfismo, Pitagorismo, druidas, Macha Quiché, toltecas, yogis védicos. Todos beben del mismo manantial. Ahora entramos en territorio sagrado. Más de 300 culturas en el mundo hablan de un diluvio y de un único superviviente o una familia que preserva el mundo antiguo. Los nombres cambian, pero la función es la misma. Ziusudra en Sumer, Atrahasis en Babilonia, Utnapishtim en Gilgamesh, Deucalión en Grecia, Manu, Ixbaku en India, Noé en la tradición protohebrea, Nugu en Hawái, Tamano-Mikoto en Japón. Todos sobreviven a un desastre cósmico y todos reciben instrucciones de los dioses, entre comillas, o de seres celestiales. Todos preservan conocimiento. Todos son fundadores de linajes reales o sacerdotales. La Hermandad Atlante había sobrevivido justamente a través de estas figuras arquetípicas. No comparten genética, comparten misión. Ziusudra también transmite leyes de astronomía. Manu entrega el código moral del Dharma. Deucalión enseña la justicia y los ciclos. Noé funda el linaje semita que preservará la tradición monoteísta. Son ramas distintas, de un mismo árbol plantado antes del diluvio. Después de atravesar desiertos, bibliotecas quemadas, bosques sagrados arrasados, templos destruidos y linajes perseguidos, algo nos ha quedado claro. La Hermandad Atlante no fue fantasía, fue una red silenciosa de sabiduría que sobrevivió donde nadie más podía. En esta segunda parte hemos visto cómo 3 tradiciones distintas, en tiempos distintos y en lugares distintos dijeron lo mismo. 1. Los esenios. Vivieron como si la luz fuera más importante que la supervivencia. Guardaron textos, protegieron al maestro de la justicia, denunciaron al sacerdote impío y prepararon el terreno para Jesús. Además, fueron la resistencia espiritual en la tierra más peligrosa del mundo. 2. Los hermetistas. Encendieron la chispa de Thoth dentro de la filosofía griega. Declararon que el universo es mente, que el alma es luz y que Dios está dentro de nosotros. Su conocimiento sobrevivía a Roma, al cristianismo imperial, a la Inquisición y al mismísimo tiempo. 3. Los druidas. Fueron los últimos sabios libres de Europa, astrónomos, poetas, filósofos, jueces, los que se enfrentaron a Roma sin armas y pagaron el precio con su sangre, los últimos hijos de la Atlántida en Occidente. 3 caminos distintos, 3 geografías, 3 culturas, mismo mensaje. La luz no pertenece a templos, imperios o élites, la luz pertenece al ser humano. Y eso, solo eso, es lo que la facción babilónica ha intentado destruir desde hace milenios. Ya sabemos algo fundamental, no estamos solos en esta guerra y nunca lo estuvimos. Hubo quienes antes que nosotros ya resistieron, mantuvieron viva la llama y entregaron el conocimiento que ahora estamos reviviendo en estos episodios. Su misión no era dominar, era preservar, era recordar, era esperar el momento en el que la humanidad pudiera escuchar de nuevo. Este es el momento. La tercera parte revelará el desenlace, la síntesis, la guerra moderna, el llamado final. La luz ha regresado y tú ya formas parte de ella. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta pronto.